próximo taller es para el 11 de noviembre, ¿cierto? Sí, señor. El tercer taller. Sí, Era señor. para pedirle un favor. Es que nuestro grupo, o sea, esa semanita del 9 al 13 es un poquito apretada, por lo que tenemos núcleo integrado para el día jueves. Ujú. Entonces, siempre puedo pulir detallitos. Entonces, era para pedirle el favor y pues esperando obviamente la respuesta de todos los compañeros. Si la entrega de ese taller no la podría dar para el sábado 14 de noviembre, pues para hacer un trabajo Perfecto. bien, tomar pues, el tiempo correspondiente y hacer todo muy, muy bien. Listo, no hay ningún problema. Entonces le dejamos para el 14 de noviembre. Pues así, pues ya en el transcurso del día, Esteban, me imagino que haríamos lo mismo. Creamos el drive y subimos los documentos. Perfecto. No hay ningún problema. Muchísimas Revisan gracias, bien que profe. estén todos los compañeros, por favor, que quien los vaya a subir o algo, que no sé si de pronto Esteban revisa que estén todos los compañeros ahí para que no me vaya a quedar faltando ninguno. Sí, por favor. Listo, profe. Profe, ¿y Eso sí se último los, taller se sería los- para, el último taller sería para la última semana del semestre? El último taller es como para el 25 de noviembre, que es como para el final ya. Ah, listo. Es el último. Pero ustedes, ¿qué tienen en esa fecha? En el Miren momento a no ver por recuerdo, si de pronto pero también pues, hay que moverlo un poquito. listo, profe. Tenemos el Bueno, parcial señora. número 4 al 24, profe. Entonces lo Ah, entonces, corremos el taller de una vez para el 30 de noviembre. Doctora, el el, día 30 de noviembre tenemos el parcial final. Entonces, ¿qué hacemos? pues, Déjenmelo todo. ¿sería bueno para el sábado o ustedes qué opinan? Y pues, o que para el sábado 28 o para después del final. Si podemos para el miércoles, pues no sé, pero eso ya sería diciembre 2. ¿Y cuándo tengo que entregar yo notas? No, yo puedo Pues el entregarla semestre, en diciembre 2 porque es que yo no tengo sino que revisar y subir las notas. pues sí, pues si usted puede y si los otros compañeros están de acuerdo, podríamos dejar para diciembre 2. Sería el Pues último trabajo. entonces, pónganse de acuerdo y me avisan. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Bueno, listo. Perfecto. Entonces, si quieren, ahora sí ya arrancamos. Bueno, listo, no, tranquila, doctora, igual el tema es importante pues para tratarlo ahí. Bueno, entonces, muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre la salud dentro de un sistema. El grupo está conformado por Karen Sofía Ayala, Simón González, María Camila Cortés y quien les habla, Juan Felipe Caicedo. Siguiente. Para iniciar, entonces, vamos a tener los contenidos. En primer lugar, vamos a hablar de qué es un sistema de salud. En segundo lugar, vamos a hablar de los retos que tienen los sistemas de salud. No vamos a hablar de Colombia, sino a nivel general y a nivel mundial. Vamos a tratar problemáticas como son la crisis mundial del personal sanitario, como lo son, por ejemplo, la falta de información sanitaria o la calidad de la misma, y otras dos problemáticas que serían la financiación de los sistemas y, en último punto, el establecimiento de sistemas de salud pro equidad por parte de los gobiernos. Al final de la exposición vamos a hablar un poco de la cooperación que tiene la OMS con cada uno de los países respecto a esos sistemas de salud. Bueno, la doctora se salió. ¿A ustedes les parece que continúe o quieren que la esperemos? Listo, pues esperamos un Creo momento que sí, a ver ¿no? si entra. Bueno, listo, esperémosla entonces. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ah, bueno, porque no estaba escuchando nada. Listo, es que salí, me sacó el... Sí, tranquilo, no hay problema. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a hablar entonces en primer lugar de qué es un sistema de salud. Bueno, entonces permítanme un momentico, listo.
quiero aprovechar este momento. No sé si me puedan colaborar, quiero que sean pronto participativos o alguien me, por ejemplo, por el chat, si no quiero abrir el micrófono, y me diga qué concepto tiene en este momento de lo que es un sistema de salud. Si le preguntaron en este momento a usted qué es un sistema de salud, ¿qué respondería? O algún, no sé, la idea que tenga. Nos va a tocar jugar al Marín para que alguno conteste. Sí. Chicos, por favor, colaboren. No es Bueno, para escuchar. profe, o Felipe, pues no sé, o sea, considero que la salud es inicialmente un conjunto de personas que de cierta forma tienen como finalidad pues mejorar, prevenir y preservar la salud pues de las personas. Pues esto tiene ante todo pues una serie de partes legales y jurídicas que de cierta forma se tienen que cumplir y que están pues con una base que ya pues se ha venido mejorando en el transcurso pues desde que nosotros estamos en existencia. Considero eso y es un conjunto de normas que se deben cumplir y respetar. Correcto, sí. Vamos por ahí, la verdad, sí. Tiene muchos aspectos que la verdad pertenecen a los sistemas de salud. ¿Esteban iba a hablar de casualidad? ¿No? Bueno, está bien. Listo. Entonces, continuando, entonces vamos a ver el concepto real. ¿Cuál es? Entonces, vamos a ver que un sistema de salud, según la OMS, es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos de los que mandan las iniciativas, cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Bueno, ¿y en español qué quiere decir esto? Entonces, vamos a hablar de la suma de, primero que todo, organizaciones. ¿Qué organizaciones pueden llegar a ser, por ejemplo? La más conocida, la que todos sabemos, la que hemos visto a lo largo de todas las exposiciones, la OMS. Puede ser a nivel de, por ejemplo, lo que es Latinoamérica en general, la OPS, que tiene su sede, pues, para información de todos en Nueva York. Puede llegar a ser también a nivel más bien local, organizaciones como, por ejemplo, pueden ser las secretarías de salud, aunque en esa parte ya entraría a mezclarse con lo que son las instituciones. Entonces, ¿cuáles son esas instituciones? Las instituciones ya hacen parte de lo que es el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, lo que son las secretarías a nivel de cada departamento. Incluso podemos incluir, por ejemplo, el INVIMA, que es el que controla la parte de medicamentos y alimentos aquí en Colombia, el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, entre otras instituciones que la verdad es un complejo muy grande y que uno a veces lo subestima y no lo tiene en cuenta, pero bueno. Y por último, los recursos. Entonces, esos recursos de la salud, de los sistemas de salud, ¿de dónde salen? Esos recursos, vamos a verlo de todas maneras también ahorita, pero como la doctora también nos ha dicho, pues estos recursos van a salir de lo que son impuestos en general. Más adelante vamos entonces a ver cómo de qué parte vienen esos impuestos. Entonces vamos a ver un breve video que nos va a explicar un poco lo que es los sistemas de salud en general, una visión generalizada de ellos. Mientras organizas el video, les quiero hacer un comentario. Nueva York y Ginebra Mayor estándar de tienen... salud. Sí, no, tranquila, siga. No, Nueva York y Ginebra, esto es como un poquito de cultura general, tienen características muy importantes para estas instituciones. Por ejemplo, en Ginebra está todo lo que la OMS, está lo que el CICR, todas las instituciones que quieren gozar de neutralidad se ubican en estos dos puntos. Una es en Ginebra y ahora que mencionaste que la Organización Panamericana de Salud está en Nueva York, allá está también una sede de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasa? Que presidentes que no sean de estas asociaciones, pero que no pertenezcan, digamos, no estén vinculados a la OPS o que tengan problemas de bloqueos o todas estas situaciones, pueden ingresar a estas dos, digamos, zonas diplomáticas sin ningún problema y pueden tener sus pasaportes, así no tengan visa, ingresan directamente en su carro diplomático, que ustedes saben que un carro con plaza diplomática es como si fuera un terreno del país. Entonces, el hecho de que yo reciba un presidente, vamos a poner un ejemplo, el presidente Maduro que no tiene visa de Estados Unidos, pero quiere ir a Nueva York a hablar, lo recibe un carro diplomático de las Naciones Unidas, queda en un terreno protegido,
lo dejan en las Naciones Unidas, que es un terreno protegido por la diplomacia, y lo retiran. Entonces, las características de que estén estas instituciones tan grandes en estos dos sitios es por eso, porque gozan de inmunidad diplomática. Y listo, quería que no se pasara como eso de cultura general. Ahora sí arranque. El acceso al sistema sanitario es una gran preocupación para las personas de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el mayor estándar de salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Este derecho a la salud significa que el Estado debe crear las condiciones en las que la población pueda estar lo más sana posible, pero cada Estado trata el asunto de diferentes maneras. En el norte de las Américas, por ejemplo, cada país destina un porcentaje de gastos en el sistema de salud, con Estados Unidos gastando un porcentaje mayor en relación con su PIB que cualquier otro país de la región. Esto se puede analizar de una manera diferente, mostrando los gastos per cápita actuales en el sistema de salud. 54% de los gastos del sistema de salud en los Estados Unidos es privado, lo que significa que lo mantienen las compañías aseguradoras o dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Tanto Canadá como Estados Unidos tienen un número comparable de médicos. Por cada 10.000 habitantes, Canadá tiene alrededor de 21 médicos, mientras que Estados Unidos tiene 25. Sin embargo, el número de profesionales de la medicina en Cuba es el triple, con 67 doctores por cada 10.000 habitantes. La situación cambia cuando revisamos el número de enfermeras y parteras. Los tres países muestran estadísticas comparables. Sin embargo, Canadá y Cuba gastan la mitad de lo que gasta Estados Unidos en su sistema de salud. Un argumento común contra el sistema universal de salud es que es muy caro y significa una carga para el Estado. Sin embargo, los sistemas públicos de Canadá y Cuba muestran resultados no solo comparables, sino mejores en ciertos indicadores de salud y gastan significativamente menos. Bueno, listo. Entonces ahí vimos un análisis muy por encimita pues de algunos sistemas de salud de los países más destacados en este sentido y pues vimos la pormenorización de lo que es la relación gasto en economía y el beneficio que este puede traer, es decir, que los sistemas deben aprender a poder manejar bien el dinero para ser efectivos. ¿Listo? Es en resumen como esa parte. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son los componentes del sistema de salud. El sistema de salud para su funcionamiento debe tener tres componentes principales para tener éxito. El primero es el modelo de financiamiento, el segundo es el modelo de gestión y el tercero el de atención. ¿En qué consiste? El modelo de financiamiento es la elección que tiene cada país para financiar ese sistema, ¿de acuerdo? ¿De dónde va a sacar el país los recursos para poder financiar esa parte del sistema? Y asimismo se conecta con otros dos, que son el de gestión y el de atención. El de gestión me habla mayormente de la parte de políticas públicas, campañas de salud, todo lo que tiene que ver con la salud pública entraría en este punto, pero nunca va a estar desligado del modelo de atención, porque ese modelo de atención, como veíamos ahora, por ejemplo, privado y público, de todas maneras no está apartado de la gestión, ya que ambas lo que hacen es trabajar de la mano, salud pública y la atención primaria, digamos, de las personas, porque dependiendo de la atención primaria o de lo que se vea en el modelo de atención al paciente, se van a desarrollar políticas en pro de mejoramiento de X o Y. Quiero traer a colación de pronto un ejemplo para que nos quede clara esta parte, lo que es el COVID-19, la situación de pandemia que tenemos actualmente. Entonces vemos que el modelo de financiamiento, bueno, posiblemente el gobierno haya tenido que realizar préstamos, hayan habido, por ejemplo, préstamos que fueron de organizaciones internacionales. ¿Para qué? Para poder que el gobierno pueda contrarrestar la compra de ventiladores, el gasto hospitalario que esto trae, el modelo de gestión, entonces las políticas que se hicieron en torno a ello para poder que se pudiera como realizar campañas de protección, las campañas de test masivo, todo ese tipo de cosas tienen que ver con una gestión política, en el sentido de
sí, políticas pues de salud. Y el modelo de atención, pues directamente la atención del personal sanitario y posiblemente el aumento de este personal para poder contrarrestar el posible colapso. Siguiente. Listo, chicos. Ahora vamos a hablar de los elementos básicos de un sistema de salud. Entonces, tenemos que la OMS ha determinado 6 elementos que están consagrados en el marco de acción de la OMS para el fortalecimiento de los sistemas de salud. Entonces, son 6. El primero es prestación de los servicios de salud. Entonces, es todo lo que permita dar intervenciones eficaces, seguras, personales o no, destinadas a quien las necesite, cuándo y dónde se necesite, buscando que se haga el mejor aprovechamiento de los recursos y que pues no haya como desperdicios. El segundo es dotación del personal a productos médicos, vacunas y tecnologías. Entonces, la idea de esto es que se posibilite el acceso equitativo a todas las personas, garantizándose que esto sea pues seguro y que sea costo eficaz. Entonces, costo eficaz significa que las intervenciones en la parte de salud sean como adecuadas para los logros futuros que se tienen para ese sistema. El siguiente es dotación del personal sanitario. Listo, entonces para dotación del personal sanitario encontramos que pues el personal sanitario se desempeña correctamente cuando está cumpliendo con las actividades de forma equitativa y eficaz, buscando pues que tengan mejores resultados. Pero entonces para esto se debe cumplir con que hayan los recursos disponibles para realizar sus funciones y que hayan ciertas como circunstancias idóneas para estas personas, ya sea que el personal sea suficiente, que el trabajo esté equitativamente distribuido y que el personal sea competente, idóneo y productivo. El cuarto es financiación de los sistemas de salud. Listo. Entonces, para la financiación de los sistemas de salud encontramos pues que un buen sistema debe pues recaudar fondos suficientes para que las personas no tengan acceso a todos los servicios que ellas necesiten y posteriormente no tengan que pagar unas sumas exageradas que consecuentemente van a llevar al empobrecimiento de la persona. También deben haber incentivos para los prestatarios y pues para los pacientes que hagan uso para las personas que hagan uso de este sistema. El quinto es sistema de información sanitaria. Entonces, para que funcione correctamente un sistema de información sanitaria, este debe cumplir con que haya un análisis, una difusión correcta y que la información que se está usando sea confiable y oportuna, ya sea sobre temas como determinantes de la salud, desempeño del sistema de salud y el estado de salud de la población. Y por último, encontramos liderazgo y gobernanza. Entonces, contando con que haya un marco normativo que sea estratégico para el sistema de salud y que este esté acompañado de una supervisión eficaz, que hayan alianzas con otras entidades, que haya una reglamentación y que haya una rendición de cuentas, el sistema de salud no va a tener problemas como fisuras o malversaciones de los recursos para poder que se haga como la mejor inversión y que el sistema de salud pues esté mejorando constantemente. Bueno, entonces vemos que los objetivos de los sistemas de salud técnicamente van a ser 4, pero esos 4 van a ir mucho más allá. La verdad es que parecen muy sencillos, pero son muy completos y todos van totalmente de la mano. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que lo que más buscan los sistemas de salud, como decía el compañero Miguel Ángel ahora, y como pues lo vimos en la definición de la OMS, es mejorar la salud de la población. Eso es claro, es sencillo y la verdad es que no tiene mucho en qué ahondar, ya que pues eso se ahonda en los otros puntos, que son siguiendo la igualdad. ¿Por qué la salud nos brinda igualdad? Bueno, efectivamente, y de mano con la economía, cuando la población está saludable, la economía es dinámica y posiblemente una persona que a pesar de todo tenga unas condiciones de vida no tan pudientes, por decirlo de alguna manera, sino más bien reguladas de tipo clase obrera, si la persona está bien, puede trabajar y puede generar los ingresos necesarios para poder suplir todas esas necesidades básicas que tiene, la alimentación, la educación,
todo ese tipo de cositas que nos van a permitir que esas personas tengan una igualdad de oportunidades a las de otras personas que posiblemente de pronto tengan unas mayores oportunidades financieras. El punto de la economía es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque, como lo vimos, es el punto que nos va a ayudar a, mm, como a cumplir con el mejoramiento de la salud y la igualdad. Porque si yo, por ejemplo, permito que las personas tengan un buen nivel económico o un nivel económico regulado, pues asimismo van a tener una buena salud porque van a tener condiciones de vida un poco más sanas. No van a tener de pronto situaciones en las que haya un desaseo, por ejemplo, no sé, falta de acceso a algunos servicios, sí, por esa falta pues de dinero. Y esa mejora de la economía se da en lo que vimos ahora, digamos, hay mayor productividad de las personas porque no se enferman, entonces eso va a hacer que la economía mejore y asimismo entonces va a actuar parecido a una reacción en cadena. Por otra parte, vamos a tener presente que se busca evitar las consecuencias financieras de lo que son las enfermedades, ¿ya? Porque muchas veces estas enfermedades causan, como lo vemos ahora, digamos que las personas no trabajen y por otra parte hay enfermedades que tienen un alto costo. ¿Cuáles son esas enfermedades que tienen un alto costo? Bueno, algunos ejemplos pueden llegar a ser, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de colon, cáncer de próstata, leucemias, artritis, VIH. Por ello es que nosotros vemos a veces tantas campañas de lo que son enfermedades de transmisión sexual, que vemos a cada rato que de pronto nos hablan de el virus del papiloma humano y la vacunación y campañas contra el cáncer de cuello uterino, contra cáncer de mama, porque se busca eso, evitar mediante esas campañas que las personas se enfermen de esto para no sobrecostear, digamos, los sistemas. Siguiente. Para complementar lo que dice mi compañero en los objetivos, sabemos que la razón de ser de todo sistema de salud es poder mejorarla, lo que implica alcanzar el nivel más alto posible de salud para todas las poblaciones durante los diferentes cursos de vida y pues esto nos permite que este sistema de salud sea efectivo. Tiene otra responsabilidad del sistema de salud que es reducir las desigualdades, mejorando la salud de los menos favorecidos, siendo así un sistema equitativo. Además, debe ofrecer un trato adecuado a todos los usuarios. Podemos mirar 8 aspectos muy importantes en este sentido, que son el trato digno, que debe ser un trato respetuoso ante la dignidad de las personas, debe haber una comunicación eficaz, una autonomía y también debe haber confidencialidad en el manejo de la información, desde los servicios curativos hasta cuando hacemos campañas preventivas o de promoción de la salud. También debemos brindarles atención pronta, calidad de los servicios y elección de los proveedores de la atención, que las personas puedan elegir qué médico tratante quieren o en qué clínica quieren ser atendidos. Adicionalmente, en la atención hospitalaria debemos tener un aspecto importante que es el acceso o la presencia de redes de apoyo en los pacientes. Deben brindarse también en los sistemas de salud los tiempos de espera que sean razonables por una intervención o por una consulta y deben tener también durante las estancias hospitalarias, como les hablé, el apoyo social. Otro objetivo básico que tenemos es garantizar que nuestros usuarios tengan una seguridad financiera. Nos preguntaremos de qué manera se puede hacer esto. Esto se hace mediante los esquemas de financiamiento, donde lo que hablaba mi compañero de la relación del gasto en salud de cada uno de los hogares respecto o en relación con la capacidad de pago debe ser igual para todos. Asimismo, se logra proteger a la población contra gastos excesivos por motivos de salud. Hay otros objetivos que no son menos importantes, pero que sí son fundamentales, como la disponibilidad de los insumos en los sistemas de salud, el acceso a los servicios y el uso eficiente de los recursos. Debemos saber que la OMS afirmó que los objetivos de un sistema de salud se alcanzan mediante 4 funciones básicas: la prestación de servicios, su financiamiento, la rectoría del sistema y la generación de recursos para la salud. Siguiente. Bueno, en este punto hay una gran pregunta que muchas veces uno se hace, o que se hacen muchas personas, y es, ¿solamente los sistemas de salud de los países pobres son los que tienen problemas?
Muchas veces la respuesta podría ser, venga, pues sí, ¿no? Pues si tienen poco dinero es lo más probable, pues si uno tiene harto dinero, lo más posible es que no. Pero eso es erróneo. Es erróneo porque, como vamos a ver a continuación, entonces los países ricos también tienen problemas. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? Bueno, entonces, siguiente, listo. Los problemas que tienen los países ricos es que estos países tienen unos sistemas que muchas veces pueden llegar a ser muy injustos. ¿Por qué injustos? Porque al ser ricos precisamente hay una mayoría de personas que posiblemente tengan un acceso, pero hay una parte de la población que iría al otro extremo, al extremo de la pobreza, y pues muchas veces la pobreza es un poco más fuerte que la que se ve, digamos, en países en desarrollo. Y en ese caso, entonces, pues digamos que la injusticia en esta parte se ve mucho reflejada en el siguiente punto también, que es que estos sistemas en ocasiones malgastan demasiado, ¿sí? Dan un uso muy ineficaz a esos recursos, porque como tienen mucho, lo derrochan, como vimos ahora en un ejemplo totalmente excelente, que es el de Estados Unidos, que a pesar de ser un país con tantos recursos y con tanta inversión, vemos que posiblemente tiene mucho menos personal que, por ejemplo, Cuba o, por ejemplo, Canadá. Y por otro lado, también destina mucho más dinero teniendo menores resultados respecto a algunas problemáticas que otros países pues tienen una menor inversión, pero que hacen uso efectivo de ese dinero. Entonces esos son los problemas como principales, los problemas base de esos sistemas, entre muchos otros que pueden llegar a ver, pero esos son como los más fundamentales tener en cuenta. ¿Me dan una Sí, entradita ahí, por favor? sí, doctora, claro que sí, por Bueno, como supuesto. estás hablando de los Estados Unidos, eh, ¿qué está pasando? Vamos a meternos aquí un poquito en política. ¿Ustedes han escuchado del Obamacare, de lo que quería hacer el presidente Obama o no? Sí, doctora, que era como una especie de programa donde ellos querían garantizar el acceso para otras, pues como poblaciones de menores recursos al sistema de salud, ya que como sabemos el sistema de salud de Estados Unidos se basa en gran parte en que la persona si asiste a un sistema médico pues tiene que pagar todo lo que hagan allá, lo que le hagan allá, que son cosas Exacto. muy grandes. Entonces, por eso, mire cómo influyen los sistemas. Cuando ustedes van a leer unos artículos, pueden encontrar en Estados Unidos que hacen cálculos de la población, que piden mucho, digamos, si pertenece a qué grupo, si son de una etnia, si son negros, si son latinos, y hablan de mayor prevalencia, por ejemplo, de cáncer de cuello uterino en mujeres latinas en Estados Unidos o en otra condición. Eso básicamente lo señalan así indirectamente porque como son personas que posiblemente no tienen acceso a los servicios de salud, como Colombia, por ejemplo, que tiene ese sistema que permite el acceso a la gran mayoría de personas, entonces no hay sistemas de prevención. Entonces, por eso llegan a cursar esta enfermedad y a presentar este tipo de cáncer. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es cómo el sistema nos va a trabajar sobre ciertas enfermedades y cómo se van a reportar y por qué se tienen en cuenta las características del sistema en ciertas patologías. Listo. Bueno, doctora, muchas gracias. Siguiente, por favor. Listo, entonces, dos características principales son tener en cuenta que pues, los principales responsables son los gobiernos, ya vimos por qué, por las políticas, por el financiamiento y todo ello pues irá en torno a, pues, a estos sistemas de salud. Por otro lado, entonces tenemos también presente que un buen sistema de salud, un sistema de salud que sea fuerte y tenga equidad en su atención, pues va a ser fundamental para el desarrollo del país porque un país saludable pues va a tener una buena economía. Así de simple. Siguiente. Listo. Entonces, hay una diferencia muy grande entre un sistema de salud que el compañero pues ahorita mencionó también, y es que él nos mencionó también una parte que hace más bien de lo sanitario, el sistema de atención sanitaria, que difiere del sistema de salud, pero se complementan. Entonces, la parte de atención sanitaria es el conjunto de instituciones, del personal y de los instrumentos que son utilizados para llevar a cabo las políticas públicas y digamos todo eso que nos pide el sistema de salud. Es simplemente la parte de lo teórico a lo práctico.
Es decir, lo teórico es las políticas que nos establecen y la parte del sistema sanitario es simplemente la atención directa del personal al individuo. Y en esta parte es donde ya incluiríamos propiamente lo que son los hospitales, las clínicas y en sí, pues los centros de atención. Siguiente. Entonces, esta parte del observatorio de la OMS, solamente como un dato, el observatorio europeo es un observatorio que lo que hace es analizar sistemas de salud de Europa y mediante este análisis que hacen de sus sistemas de salud en Europa, nos permiten saber cómo funcionan esos sistemas de salud, qué tan efectivos son y por qué fallan. Y esto sirve para la OMS, para brindar una guía a otros países y dar recomendaciones para el mejoramiento y la corrección de algunas fallas que puedan llegar a presentarse en los sistemas de salud. Siguiente. Y eso pues ya está aquí abajito, que es lo que les decía. Entonces ya continuamos. Simplemente tener en cuenta pues que es el análisis entonces de estos sistemas. Entonces recordemos algo y es lo que es la atención primaria en salud, que es la atención que se basa en universalidad, equidad, participación ciudadana, intersectorialidad. Entonces, universalidad para todos. Equidad igual para todas las personas. Participación ciudadana, listo, claro. Yo tengo no solamente que dar salud a la persona, sino también permitirle a la ciudadanía, a las personas, a la comunidad, que se pueda cuidar y pueda protegerse a sí mismo, para evitar precisamente en el modelo de prevención, promoción y prevención, pues que llegue a cursar con determinadas enfermedades, por ejemplo. E intersectorialidad, pues que la atención no solamente es los médicos y enfermeras y ya, no, también hay otros sectores que son políticos y pues de la parte, digamos, de la economía, entre muchos otros más sectores, porque es un complemento, siempre va a ser un complemento. Una cosita aquí para comentar. Equidad no es para todo el mundo lo mismo, muchachos. Equidad es darle a cada uno lo que necesita, lo que le corresponde y lo que de acuerdo a sus capacidades, pues digamos, él puede pagar. Entonces, cuando el sistema es equitativo, por eso tenemos unos que no pagan por sus condiciones laborales, unos que no pagan porque digamos, sus condiciones sociales le permiten que no paguen y el Estado los asume, y otros que tienen capacidad de pagar son los que paguen. Por eso hay este tipo de medicina en Colombia, por decirlo así, y en los otros países se tiene en cuenta eso. Entonces, no se les olvide que ser equitativo es darle a cada uno lo que necesita, ni más ni menos, no Sí, igual. gracias. Qué Bueno. pena. Sí, señora, tiene toda la Qué razón. pena no. Tranquilo, lo que pasa es que a veces uno se confunde y habla de que seamos equitativos y que nos toque a todo igual. No, el equitativo es eso y es solamente una aclaración, para eso estamos acá. Más Bueno, faltaba. muchas gracias. Tranquilos. Bueno, Tan bella, gracias. listo. Bueno, entonces, siguiendo con estos, es importante tener el concepto claro, porque hay una parte que es que todos estos principios deben estar en todo momento. Entonces vemos una situación, vuelvo al tema, vuelvo al ejemplo de la pandemia por COVID. Entonces, ay, no, es que hay una pandemia. Bueno, muy bien. No, y es que ahora, pues tenemos que enfocarnos en la pandemia. Claro, hay que enfocarnos en la pandemia, pero no podemos dejar de lado el resto de cosas y tirar todo al lado, a la basura, por irnos detrás entonces de la pandemia, porque la gente se sigue enfermando de otras cosas, la gente sigue teniendo accidentes, la gente sigue teniendo otro tipo de problemáticas que no se pueden olvidar. Más allá de la pandemia, puede llegar a haber, por ejemplo, como en Canadá, o como creo que ahora una compañera se los mencionará de pronto en Irán, hay cambios de migración, ¿sí? Hay migración de gente, entonces vamos a ver que en algunos países hay nuevas enfermedades, como pueden de pronto no ser el COVID, pero otras, u otro tipo de problemas, como aquí en Colombia, pues no vamos tan lejos. La migración de venezolanos va a producir un cambio en el sistema de salud y a pesar de que ese sistema sea, de que la situación sea cambiante, pues los principios deben siempre mantenerse, ¿de acuerdo? Eso es lo fundamental, ¿verdad? Tener en cuenta que esos principios de atención primaria siempre deben estar en todo momento. Continuamos. Y entonces ella sigue, Camila. Listo, chicos. Entonces, para la aplicación de los principios en el marco de un enfoque sistémico. Entonces, lo ideal para un modelo de salud es que esté basado, como ya había dicho mi compañero, en la atención primaria y que así tenga un enfoque sistémico de la prestación de servicios de salud que tenga garantías y que sean equitativos. Entonces, como ya pudimos comprobar nuevamente, la atención primaria está integrada en un todo muy amplio.
Y estos principios son los que van a orientar el funcionamiento pues, de un sistema de salud. Entonces, encontramos que un sistema de salud estará basado en los principios de Alma-Ata de equidad, acceso universal, participación de la comunidad y acción intersectorial. Encontramos que tendrá en consideración cuestiones sanitarias generales que sean pues, de sentido poblacional, reflejando y reforzando las funciones de la salud pública. En todos estos, pues para el mejoramiento de la salud de la población en general. Creará las condiciones necesarias para asegurar un suministro eficaz de servicios a las personas pobres y a los grupos que se encuentran excluidos. También organizará una asistencia integrada y sin fisuras que vinculará la prevención, la atención a enfermos agudos y enfermos crónicos en todos los elementos del sistema sanitario pues, de los que ellos requieran. Y evaluará constantemente la situación para procurar mejorar su desempeño. Entonces, encontramos que para esta evaluación se deben tener en cuenta los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud, que es un tema pues, que vimos anteriormente en una exposición. Entonces, encontramos que el objetivo 1 pues, es erradicar la pobreza extrema y el hambre, como meta pues reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padezcan hambre, reducir la mortalidad de la niñez, reducir en 2/3 partes entre 1990 y 2015 la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en 3/4 partes, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Entonces, haber tenido y comenzado a reducir para el 2015 la propagación del VIH-Sida, haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015 la incidencia de malaria y otras enfermedades graves. Y pues haber mejorado considerablemente para el 2020 la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de Tegurios. Y, por último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos esenciales asequibles a los países en desarrollo. Estos son necesarios pues, que los países los tengan en cuenta y los sistemas de salud en general los estén evaluando constantemente para verificar que sí se estén desempeñando correctamente. Bueno, siguiente. Entonces, encontramos que en los países en desarrollo todos sus esfuerzos están encaminados a mejorar los sistemas de atención sanitaria y que esto pues enfrenta a numerosos retos. Entonces tenemos la crisis del personal sanitario, la financiación del sistema de salud, gestión de la información sanitaria y la rectoría pública para políticas equitativas en un entorno pluralista. Estos son 4 objetivos principales y pues los vamos a abordar en la exposición. Entonces, siguiente. Tenemos la crisis mundial del personal sanitario. Entonces, este es un problema muy delicado para los sistemas de salud sanitaria, pues la escasez de personal para hacerlos funcionar muchas veces se encuentra limitada. Entonces, para afrontar esto es necesario que se refuerce rápida y sustancialmente la fuerza de trabajo, modificar el entorno de trabajo y las reglamentaciones políticas y económicas que se encuentran. Entonces, hemos encontrado que actualmente hay una gran división pues, de las funciones de los sistemas de salud entre el Estado, entidades no gubernamentales y proveedores privados. Además de que en el mercado mundial se encuentra una migración de profesionales de la salud. Entonces, se debe desarrollar y evaluar nuevos modelos para reforzar el personal sanitario. Entonces, vamos a abordar 6 problemáticas principales en este espacio, pues en este ámbito. Entonces, la primera es dimensiones y composición y distribución del personal sanitario. Encontramos que el número de trabajadores sanitarios de un país está directamente relacionado con su capacidad pues, de atender, de realizar intervenciones. Esto es un factor clave. Entonces, si hay una escasez, pues se debe ampliar el número de trabajadores sanitarios, principalmente pues, para presentar un suministro de servicios en zonas subatendidas. Y también se debe ampliar la preparación y eficacia del personal que ya es existente y en otra parte solucionar problemas como discriminación por razones de sexo, ya que encontramos que en muchos países el personal sanitario femenino tiene como complicaciones y pues discriminación o abusos. Entonces esto va a disminuir la calidad de la atención y pues tiene muchas implicaciones. Para la formación del personal, encontramos que pues para poder superar los retos y plantear unas bases más fuertes, es necesario como elevar la formación de este personal
y pues de todo el equipo en general. Entonces se necesitan alternativas de educación y formación en el servicio que aseguren que esta fuerza, pues el personal se ajuste más estrechamente como a las necesidades que tenga cada país, que esa educación sea enfocada a las necesidades de cada país. Para esto se deben entonces lograr pues ofrecer perspectivas de promoción profesional, posibilidades de rotación a y desde zonas rurales y subatendidas, buenas condiciones de trabajo, que el trabajo en equipo sea idóneo y que la persona pues tenga un sueldo suficiente y justo. Entonces, a largo plazo estas capacitaciones pueden pues seguir funcionando y mejorarse para poder implementar más capacidades para el personal dependiendo de las necesidades. Y encontramos pues lo que les decía, la migración del personal sanitario. Entonces, hay algo que dicen que es como la fuga de cerebros, en la cual las personas están migrando entre ciudades o a diferentes países donde se encuentren mejores condiciones para el desempeño del trabajo. Para esto, entonces, se debe que los países aumenten como la parte del personal, o sea, aumenten el personal y la remuneración que le están dando a estos y las condiciones de trabajo para que el personal no tenga como estas necesidades. También se han planteado ideas, pero pues no están como aprobadas, de que se haga como una colaboración internacional para la contratación y pues que, digamos, el personal no tenga como tanta facilidad para migrar. Pero pues, como ya les dije, eso no está todavía muy considerado. Siguiente. Listo, entonces tenemos pagar más y pagar de distinta forma. Entonces, el incremento de sueldos pues va a aumentar el número de profesionales y pues en cierta parte la calidad y su productividad. Entonces, estos hacen parte, el sueldo hace parte como es una de las partes más importantes del gasto sanitario. Entonces, se debe evaluar cómo se puede hacer el aumento del sueldo y pues que esto no esté afectando como la disponibilidad de recursos médicos para poder prestar la atención. Entonces, se pueden buscar también otras alternativas, como por ejemplo dar vivienda, dar servicios públicos, pues pagar los servicios o pagar, digamos, el teléfono, o formar al personal y darle las oportunidades de rotación entre distintas zonas. Siguiente. Listo. Mejorar la calidad, trabajadores y sistemas. Entonces, todos los sistemas de salud necesitan un entorno que favorezca pues, que el equipo pueda trabajar de forma eficaz y así mejorar la asistencia a las personas. Entonces, aunque obviamente hay parte pues, que depende de lo que tenga la capacidad de cada persona, un trabajo en equipo basado en el tipo de atención que quiera dar el sistema de salud es la base principal y pues esto es lo que nos va a... o sea, va a dar como la mejor calidad. Entonces se debe, por ejemplo, disponer debe haber un apoyo constante al personal sanitario y también unas redes de apoyo a los pacientes. También se debe pues mejorar un método que permita a los pacientes sanitarios efectuar mejoras, porque ellos son los que conocen desde adentro cómo está funcionando y qué es lo que hace falta. Entonces, pues así se va a poder mejorar constantemente el proceso de la atención sanitaria. Siguiente. Y por último tenemos responder a la crisis del personal. Entonces, el personal de salud no solo tiene, digamos, crisis financieras o crisis económicas, sino que tiene crisis emocionales. Esto es muy difícil de cumplir, pero pues se puede implementar y es como la idea de ayudar, estar pendiente, pues tanto de su formación y de su estado de ánimo. Entonces, para esto se pueden, digamos, implementar redes de apoyo, de atención, de supervisión, y como unos objetivos a corto y largo plazo. Entonces, por ejemplo, a corto plazo podemos tener una actualización de programas de actitudes del personal y pues asegurar que se disponga también de los suministros para que ellos ejerzan sus funciones. Y a medio plazo se pueden dar pues reorientación del personal administrativo y de los presupuestos como políticas de redistribución, incentivos no económicos y una ampliación de la capacidad de formación de las personas, pues en pro de este apoyo emocional. Entonces, se debe considerar pues que hay expectativas del personal sanitario, se debe estar como en una comunicación muy constante y pues se deben delimitar las funciones tanto de los proveedores públicos y privados para la cobertura del sistema. Bueno, eso es todo. En cuanto a la información sanitaria, hablaremos de un sistema de información que está impulsado por las APS. Lo podemos definir como un esfuerzo que se integra para poder nosotros procesar,
notificar y lograr ese uso de la información y de todos los conocimientos que se tienen a nivel sanitario que nos permitirán influir en la formulación de las políticas para tomar acción y para realizar investigaciones. ¿Cómo lo hacemos? A través de unas herramientas o instrumentos o métodos que nos permiten recoger estos datos y analizarlos a través de, por ejemplo, estadísticas que nos permiten, no solamente porque son más precisas y las podemos hacer de manera continua, son muy útiles para la formulación de las políticas sanitarias y públicas. Podemos mirar varias utilidades. Tenemos 4 objetivos principales, que es la toma de decisiones estratégicas, que se da por parte de los planificadores de las políticas sanitarias, que básicamente se basan en la mejor evidencia disponible que haya. Esto con el fin de determinar cuál es la incidencia, la prevalencia y la mortalidad de las enfermedades. También tenemos la aplicación o gestión de programas como otro objetivo, el monitoreo de los resultados o los logros, la evaluación de lo que funciona y lo que no. En el desarrollo de los sistemas de información sanitaria, la introducción de las nuevas tecnologías nos permite no solamente mejorar la vigilancia de las enfermedades, sino también lograr un monitoreo preciso y que sea oportuno. Es muy importante que los individuos y las familias participen en esa generación de la difusión y el uso de la información, porque permiten que se haga una planificación y se aplique en la atención en salud. Recordemos que es un principio que está presente también en el Alma Ata, que impacta positivamente el funcionamiento de los sistemas de información sanitaria, que las poblaciones y los individuos se involucren. La equidad sanitaria es otro principio clave que es muy importante en la atención primaria, que para estudiarla necesitamos medir las desigualdades en el acceso, el uso de los servicios de salud, los factores de riesgo y los resultados sanitarios. Debemos identificar para esto los grupos de población menos favorecidos, como las personas pobres, los grupos étnicos y las mujeres. En el siguiente cuadro veremos los datos disponibles en cuanto a los registros de mortalidad en un documento de la OMS. Aquí vemos los datos disponibles en cuanto a los registros de mortalidad con el número de países por regiones. Siguiente, por favor. La red de sanimetría se logra a través de la colaboración de distintos asociados y gracias a la planificación y establecimiento de metas claras, con varios objetivos, que son mejorar la disponibilidad y utilización de la información sanitaria, que sea de alta calidad, que sea fiable, la formulación y planificación de políticas, que se haga un seguimiento y una evaluación de los programas y que se logre una vigilancia de objetivos internacionales y medición de la equidad sanitaria. Los aliados de los que les hablaba, como la OMS, organizaciones internacionales, organismos bilaterales, fundaciones, los ministerios de salud, organizaciones también de estadísticas para lograr toda la recolección de estos datos, instituciones académicas y organizaciones que representan la sociedad. Para continuar con esto, hablaremos de la financiación de los sistemas de salud. Este es un tema muy importante, ya que muchas de las funciones de los sistemas de atención sanitaria se ven condicionadas por el logro previo de que tengamos una financiación suficiente y también sostenible, que tengamos también ideas innovadoras y que nos ayuden a fortalecer la APS. Aquí podemos observar que en los países más pobres del mundo el crecimiento del gasto en salud ha sido lento o nulo en comparación con otros países ricos, observándose grandes desigualdades y en la gráfica los países de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, representan menos del 20% de la población, esto se hizo en el año 2000, pero que concentraban casi el 90% del gasto sanitario mundial, mientras que en la región de África tiene un 25% de la carga mundial de morbilidad, pero solamente un 2% del gasto sanitario mundial, siendo necesario que nosotros sepamos que se debe dar un cambio en las fuentes de financiación de los servicios de salud. Para introducir el siguiente tópico, que es el sistema de salud pro equidad, la función principal de los gobiernos debe ser lograr una equidad sanitaria, que es un principio fundamental de la atención primaria,
y que es también o resulta ser un criterio para evaluar las estrategias de formación personal, la información sanitaria que tengamos disponible, las estrategias de financiación y otros aspectos que veremos más adelante. Bueno, muchas gracias, Sofi. Continuando entonces con los sistemas de salud por equidad, como lo mencionó anteriormente, compañera, el principio de equidad y que los sistemas de salud sean pro equidad es fundamental para el desarrollo. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas estrategias de atención sanitaria. Estas estrategias son las que nos van a asegurar a nosotros la implementación de estos sistemas pro equidad y se pueden dar como de tres maneras, de las cuales pues no son, pueden ser muy eficientes o pueden ser ineficientes, ¿ok? Bueno, y esto se los voy a explicar muy bien con el siguiente cuadro que nos va a caracterizar como el acceso a la atención sanitaria. Bueno, entonces, vamos a tener el sistema de exclusión que está por Uzbekistán, que es un ejemplo. Este país lo que aplica es que se excluye del sistema de salud solamente a una porción baja de la población que no tiene condiciones para acceder a ellos. En Turquía es un sistema de colas, lo que nos va a permitir es, este sistema es como más generalizado y nos va a permitir que las personas hagan filas para entrar a este sistema de salud. El problema de este sistema es que los ricos tienen prioridad en la fila por encima de los de clase media y los pobres. Entonces, por eso vemos que la curva se define así como en forma ascendente, teniendo en cuenta que los de menos recursos se tienen que acoger a que no hayan personas para tratar en ese momento para poder acceder a un sistema de salud, y también se considera esto como un sistema de goteo. ¿Por qué? Porque mientras que los de clase alta y media pueden acceder al sistema de salud de una manera eficaz y medianamente eficaz, a las personas de clase pues, económica baja se les va a negar pues, el derecho a la salud prácticamente y les van a dejar como las migajas. Mientras que la privación masiva, que se puede ver en Nigeria, que el sistema de salud se le va a negar a la mayoría de la población, menos a las personas que tienen cierto estatus dentro de la comunidad o que tengan cierta capacidad adquisitiva, ¿sí? Entonces, en estos sistemas de salud de privación masiva vemos que la población está muy desamparada en cuestión de salud y que se benefician solamente los altos mandos o la burguesía de esta sociedad. Bueno, entonces, entendiendo esto, nosotros lo que tenemos que hacer, o el sistema de salud lo que tiene que hacer es encontrar unas estrategias de focalización en donde escoja a las personas que están menos beneficiadas por los sistemas o que tengan la menor cantidad de recursos y opciones para acceder a estos sistemas y ayudarlas de las siguientes maneras. La directa es la manera en la cual el gobierno beneficia a las personas con menos recursos, diciéndoles, bueno, ustedes van a ser beneficiados por nosotros, por un ejemplo que se me viene a la cabeza, pues de acá de Colombia, es el Sisbén, y entonces les entregan su carnet de Sisbén, y eso lo que le da son grandes beneficios a la hora de poder acceder a un sistema de salud, porque pues la gente que tiene el Sisbén de niveles muy bajos no tienen que pagar nada, y se les cubre la mayor parte del tratamiento y del costo, ¿sí? O también en otros países, este sistema directo lo que puede hacer es que se le envía mediante giros o consignaciones a las personas el dinero que necesitan para la consulta. Pero entonces esto ya va dependiendo de la persona si desea gastarlo en eso o no. Y tenemos que tener en cuenta que para todas estas estrategias de focalización es muy importante que el gobierno y las personas hagan un seguimiento cercano de estos procesos, porque muchas veces estos fondos se pueden desviar. Bueno, continuando, es la focalización basada en características. En este tipo de focalización tenemos que se va a enfocar en ayudar a las personas pues, del sistema de salud, a acceder a las personas del sistema de salud que no tengan o que tengan cualidades especiales, ¿sí? Por ejemplo, van a ser las personas que por ubicación geográfica no tienen acceso al sistema de salud, pueden ser personas de género, pueden ser personas indígenas,
también que por sus creencias o por la parte de, pues, de su entorno y su comunidad no accede a un sistema de salud, o también dependiendo de ciertos determinantes que los van a beneficiar, como siendo personas LGTBI, siendo personas con VIH, entonces todas estas características especiales de minorías que se van a beneficiar. Y finalmente, la estrategia de focalización autofocalizada es que los ricos, como tal, van a negar la necesidad o se van a separar del sistema de salud público, porque ellos en su capacidad adquisitiva tienen con qué pagarse las mejores clínicas y mejores pues, tratamientos, lo que va a reducir el costo, o va a reducir el costo que tiene el Estado con ellos, pero al igual, de esta misma forma, va a incrementar la cantidad de gente que puede entrar a este sistema de salud, pues de la parte que son de bajos recursos, ¿correcto? Entonces, bueno, y finalmente, como vimos en Nigeria, la privación masiva es que solamente los ricos podían acceder a este sistema de salud. En estas situaciones no podemos focalizar las acciones de los sistemas a una sola población, a un solo tipo de población, sino que se tiene que mejorar como tal la mayoría del sistema para poder incrementar la extensión que tiene el mismo para las personas necesitadas y no dejarlo solamente en las personas pues, que tienen la posibilidad de pertenecer a ellos. Seguimos. Y pues el objetivo de esto es un acceso universal. Bueno, pues ya vimos que con todas las estrategias pues, que les mencioné anteriormente, el sistema de salud lo que intenta es volver universal el sistema de salud y poder generar que todas las personas puedan acceder a él. Principalmente desde la atención primaria, y este objetivo puede tropezar con diferentes obstáculos, ¿sí? Principalmente va a ser la falta de recursos financieros por la falta de inversión, la educación de las personas y por falta de personal calificado para ejercer estas funciones. Pero además de eso, tenemos en cuenta de que otra de las cosas que puede afectarlo es la participación de la comunidad. Bueno, ¿por qué es tan importante la participación de la comunidad? La comunidad como tal tiene que realizar un trabajo de supervisión, ¿sí? Que sea para que el sector sanitario, el sector salud, sea responsable con la inversión de los bienes, de los bienes y de los fondos. Y asegurarse de la misma manera que estén invirtiendo bien estos fondos para las necesidades principales del Estado. Un ejemplo, como sabemos, las enfermedades infecciosas se ven principalmente en los países en vía de desarrollo, mientras que en los países ya desarrollados pues, no son consideradas tan peligrosas. La comunidad, en este caso, lo que tiene que hacer es, en Estados Unidos, la comunidad no va a pelear por la inversión de fondos para las enfermedades infecciosas porque ellos tienen un muy buen tratamiento de eso. Entonces, lo que hace la comunidad de Estados Unidos es hacer las peticiones y hacer como la protesta o hacer los paros para mejorar la salud en calidad de lo que se necesite. Igual, acá en Colombia, se da mucho que los paros y las cosas que se hacen en pro del sector salud por parte de la comunidad, tanto de los atendidos como de el personal de salud, va enfocado, digamos, a la obtención de los materiales, a que se mejore la cobertura y pues a la inversión, porque muchas veces sabemos que estos fondos pueden ser desviados por pues, el Ministerio de Salud y pues toda esa gente pues, de allá. Y bueno, y finalmente, la cooperación de la OMS con los países. Bueno, tenemos en cuenta que aquí los países al pertenecer a la OMS se rigen bajo como las peticiones o bajo como lo que
exige la OMS para la atención y el planteamiento y el desarrollo de los sistemas de salud. Entonces, como ya sabemos, los sistemas de salud tienen que alcanzar los objetivos del milenio o contribuir con esto. Dentro de uno de los objetivos del milenio, uno de los más importantes era la disminución de del VIH-Sida. Pero bueno, entonces, ¿cómo se alcanza esto? La OMS tiene unos programas y tiene como la facultad de recopilar todas las investigaciones que existen en salud pública. ¿Para qué? Pues ellos con todas estas investigaciones y con este desarrollo en las investigaciones de salud pública, lo que se va a realizar es identificar el método más adecuado para que los sistemas operen y generen la mejor cobertura posible en el mejor costo posible. Pero bueno, entonces, ¿esto cómo pasa? Los países que están vinculados a la OMS lo que tienen que hacer es adelantan sus investigaciones en salud pública, ¿sí? Pero cuando hay congresos o cuando hay reuniones o hay documentos que suele publicar la OMS, dice, bueno, con base a los estudios recopilados por los países, el modelo de atención va a ser basado en esto y esto y esto, o por ejemplo en este momento que está basado en la atención primaria, para evitar el del que se desarrollen enfermedades, ¿sí? Y pues finalmente, pues la organización refuerza la colaboración, ¿sí? Y como afianza esos vínculos que tienen el sector privado y la sociedad civil, y pues contribuye a la acción sanitaria, ¿sí? Eso es todo por acá. Bueno, en este punto entonces vamos a ver únicamente una gráfica que es muy interesante, que nos va a mostrar como los 10 países con el mejor índice de efectividad en sus sistemas de salud, o sea, los países más saludables, por decirlo de una manera resumida. Entonces en el ranking vamos a ubicar de primero a España, con un puntaje pues que es sobre 100, con un 92.8, con Islandia que está en el segundo puesto, Suiza, Suecia, Singapur, Japón, bueno. Aquí lo importante que tenemos que ver es que principalmente lo que se ve es que precisamente todos estos países que vemos con un sistema de salud que es bueno, podríamos decirlo sin temor a equivocarnos, son países que económicamente tienen un buen músculo financiero y que son países con un muy buen desarrollo. Principalmente un ejemplo que todos tenemos muy presente es, por ejemplo, Suiza y Japón, que son pues poblaciones con muchos avances en otros ámbitos y que pues efectivamente nos permiten ver que realmente la salud puede llegar a relacionarse con la parte económica y con muchas partes del desarrollo pues interno del país en otros aspectos. Esa es como la reflexión que queríamos como tener acá. Igualmente, pues también es bueno tenerlo en cuenta lo que hablamos de Estados Unidos, Cuba y Canadá respecto a la efectivización de sus recursos económicos en el sistema. Y para terminar, pues primero que todas las referencias por obvias razones. Muchas gracias por la atención y vamos a pasar a ver un pequeño video. A continuación, ya con eso terminaríamos. Antes del videito me dan un espaciocito para comentarles antes de que todos se vayan, hacer énfasis en la responsabilidad ciudadana frente al sistema, ¿sí? Porque para eso está lo de promoción y prevención. El sistema monta su organización de atención, pero deja también en el ciudadano la posibilidad y la obligación de que prevenga su situación. Me explico, en este momento estamos entrando en una alarma amarilla frente a lo COVID y casi que vamos a estar en una alerta roja, pero ¿qué pasa? Que el sistema nos ha ofrecido médicos, UCIs, equipos de las UCIs, todo eso. Y nosotros, ¿cómo nos estamos comportando frente a esta situación?
Entonces nosotros tenemos una parte de responsabilidad grandísima frente a la propagación del COVID. Este es un virus que es la embarrada, por no decir otra cosa. Se propaga rapidísimo, tiene receptores en todos los órganos, bueno, todas estas condiciones que tienen, pero hasta donde nosotros estamos apoyando el sistema, si nos dicen que no salgamos y salimos, que usemos tapabocas y no lo usamos, que no hagamos reuniones ni fiestas y las hacemos. Entonces, esto es una parte que hay que contemplar también, la educación del ciudadano en el sistema de salud. Listo, seguimos con el video. Dale, Simón. Ya se está viendo, ¿cierto? No. Ahora sí, ya. Listo. Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Qué se entiende por sistema de salud? La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como el conjunto de organizaciones, individuos y acciones cuya intención primordial es promover, recuperar y mejorar. Los esenciales de los sistemas de salud son 4: provisión de servicios, generación de recursos, financiación, gestión del recurso. Pero es lo mismo un sistema de salud que un sistema de atención sanitaria. Es importante tener claridad en la diferencia entre ambos. El sistema de salud se refiere al conjunto de organizaciones que tiene un país para asegurar la salud de su población, y la atención sanitaria se entiende como las funciones de las instituciones que atienden las necesidades de salud. De manera internacional, es la Organización Mundial de la Salud, y en el año 2000 estableció 3 objetivos principales: mejorar la salud de la población, ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud, garantizar la seguridad financiera en materia. Las funciones básicas para el desempeño de los sistemas de salud son 4: prestación de servicios, financiamiento de dichos servicios, rectoría del sistema, generación de los recursos de salud. La OMS también ha definido 6 elementos básicos para el desempeño de los sistemas de salud: prestación de servicios apropiados y convenientes que tengan una infraestructura funcional y adecuada. Dotación del personal sanitario. Esto representa un reto, ya que la escasez de personal sanitario debidamente calificado y ubicado geográficamente dificulta proporcionar los servicios. Sistemas de información sanitaria. Para ello, es preciso realizar investigaciones que aporten evidencia en las condiciones alternativas de soluciones y mejores prácticas y experiencias exitosas o no. Productos médicos, vacunas y tecnologías. El avance tecnológico a escala mundial ha favorecido la atención que se brinda y está revolucionando la forma de ver, entender, atender, hacer medicina y otorgar servicios. Financiamiento de los sistemas de salud. El gasto de salud depende en gran medida de la recaudación que se logre. Esto, a su vez, en el Producto Interno Bruto. Liderazgo y gobernanza. Esto supone la existencia de un marco normativo estratégico, acompañada de la supervisión eficaz. Equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de población que viven en condiciones de vulnerabilidad a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y de la consolidación de la protección y promoción de salud, fomentando la investigación científica y la participación de la sociedad con corresponsabilidad. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, esa es toda nuestra exposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud o alguien quiere hacer un aporte? Bueno, yo creo que quedó todo muy claro. Simón y compañeros de grupo, muy buena la presentación. Entonces yo creo pues que podemos dejar aquí. Voy a preparar las preguntas para el taller y qué es lo que van a hacer en el taller. Y hacemos una cosa, yo las preparo este fin de semana, se las envío para que ustedes puedan ir trabajando sobre ellas y no les quede de un momento a otro.
Yo sé que no hay raticos libres, pero para cambiar de actividad pueden hacer eso. En todo caso, muchas gracias. Otra vez les digo, cuídense, envíen un fin de semana largo para ustedes. Acuérdense en cómo está esto de complicado y cuiden a sus familias. Muchas gracias, doctora. Muchas Bueno, gracias. entonces descansen un ratico. Doctora, Señora, ¿nos podría regalar un momentico a mi grupo? sí señora, claro. Entonces cuando ya se quedan de ultimitos. Bueno, Bueno. Muchas Bueno, gracias. chicos, Hasta luego. muchas gracias también por la atención prestada, que estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Un feliz día para todos, chicos. Gracias por la atención. Chao, profe.